Vamos a hablar del petróleo. Emitió un decreto de exploración. Había un impasse técnico con el gobierno. El Estado dominicano nunca quiere invertir recursos económicos en la exploración. Las reservas de Venezuela son superiores a las que hay en Medio Oriente. Ese petróleo que tú ves salir de Asua a través del pozo Bahía de Neiva es una zona altamente potencial. Hay una garantía de que el pueblo dominicano pueda beneficiarse. Extrema pobreza antes del petróleo, excesiva riqueza después del petróleo. Sintieron presión del exterior, específicamente de los Estados Unidos, para que eso no fuese tocado. No pasaría igual que con la Barrick Gold en ese sentido. Saludos amigos de YouTube, es un honor recibir en este espacio a Osiris de León, un hombre de ciencia, un hombre que aporta mucho a esta sociedad y que con tiempo advierte de muchas cosas para que no haya consecuencias mayores. Un geólogo, miembro de la Academia de Ciencias de la República Dominicana. Bienvenido, don Osiris. Gracias inmensa, José, por la cortesía de invitarme a conversar contigo y con el pueblo dominicano sobre tantos temas que hay en la agenda de cada día. Y ojalá que en este día tú y yo podamos llenar las expectativas de la sociedad dominicana. Así mismo es. Vamos a hablar del petróleo. El presidente de la República Dominicana emitió un decreto de exploración. A mí me gustaría que usted, con toda esa inteligencia que posee, le explique al pueblo dominicano por qué ahora se le va a permitir a los extranjeros explorar el petróleo y en qué contribuye esto al país. Ok, mira, la exploración petrolera en la República Dominicana, que tiene ya poco más de 140 años, porque estamos explorando desde que William Gabb estuvo en esa zona en 1872, 73, 74 e hizo sus primeros reportes. Siempre han sido empresas internacionales las que se han dedicado a explorar aquí. El primer pozo de exploración de petróleo lo hizo Lancaster y Clyde, es una empresa inglesa que vino aquí en el año 1905, atraída por el reporte que había hecho William Gabb de que el petróleo corría superficialmente en Asua a través del arroyo Higuerito y que los comunitarios de la zona lo utilizaban como agente de iluminación nocturna. La gente iba, recogía el petróleo, lo echaba en un frasquito, se lo llevaba a su casa, lo ponía en una lamparita de esa humeadora, ahí ponía una mecha y se iluminaba en el horario nocturno, 7, 8, 9, 10 de la noche. Y esa empresa es extranjera o era extranjera. Todavía está ahí el pozo y tú puedes ir, verlo, fotografiarlo y ver que tiene una etiqueta impresa en bajo relieve que dice Lancaster y Clyde. Luego, tú tuviste la Standard Oil de New Jersey, que estuvo explorando toda la zona de Asua y prácticamente toda la zona del lago Enriquillo. Una empresa extranjera con mucho prestigio, inclusive trajeron aquí a un reconocido paleontólogo cubano, que era el doctor Pedro Joaquín Bermúdez, que había estado trabajando en clasificación de microfósiles, o sea, foraminíferos. Y tú dices, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Cualquier ciudadano que lo ve dice, pero la paleontología no tiene nada que ver con el tema del petróleo. Pues sí, porque los foraminíferos que están presentes en formaciones geológicas del pasado te dicen si esa unidad es la misma que tú tienes en Venezuela o en México o en Texas produciendo petróleo. Entonces se hacen correlaciones estratigráficas sobre la base de la micropaleontología. Y ese trabajo fue una empresa extranjera que lo hizo. ¿Y a qué conclusiones llegó ese trabajo? Mira, llegó que había mucho potencial. Esa fue la conclusión a la que llegó la Standard Oil de New Jersey. Eso motivó que en los años 78, 79, 80 se ejecutara uno de los programas de exploración más amplios que se ha ejecutado en República Dominicana. Tú tenías ahí en la cuenca del lago Enriquillo, perforando entre Mella 1 y Mella 2. Mella 1 fue un pozo petrolero que se hizo en el año 1969 y el Mella 2 también. Pero como no llegaron a atravesar toda la columna estratigráfica del subsuelo, entonces ellos entendían, después de haber hecho geología, geofísica mediante reflexión sísmica, que a 3.000 o 3.500 metros de profundidad podía haber condiciones favorables para petróleo. Y eso era una empresa extranjera. ¿Y por qué no siguieron entonces? Mira, no siguieron. No tenían la tecnología. No siguieron perforando. Había un impasse técnico con el gobierno. El gobierno quería en ese entonces, te estoy hablando del año 1980, que se hicieran varios pozos, pero contrarreloj.
acelerado. Y tú sabes que las empresas petroleras se toman su tiempo, porque un pozo de exploración de petróleo, José, puede costar 3, 4, 5 millones de dólares. Entonces ellos se aseguran de que el lugar donde van a poner esa máquina perforadora es el mejor lugar en términos de las condiciones geológicas y estratigráficas del subsuelo. Entonces, como había una presión, es como cuando tú tienes que hacer algo y tú tienes tu tiempo para organizar, preparar el guión, preparar la iluminación y alguien te dice, tengo apenas 30 segundos para arrancar. Tú sientes una presión. Así sintió la empresa una presión y aunque tenía en agenda hacer varios pozos, tan pronto terminó ese pozo Charco Largo, decidieron recoger los equipos y marcharse. Pero también tú tenías al mismo tiempo en la zona de Elías Piña otra empresa extranjera explorando que era Cariboil. Cariboil entendía que la zona oeste del Valle de San Juan de la Maguana, más allá de la zona de las Matas de Farfán, cerca de Pedro Santana, toda esa zona de Comendador, era una zona potencial para petróleo, porque ya en el pasado se habían hecho algunas exploraciones menores en la zona, porque con frecuencia los campesinos encontraban bitumen, que es como un terreno cargado de petróleo, que tiene un fuerte olor a petróleo y que por la radiación solar te va concentrando cierta cantidad de azufre y se va poniendo amarillo azufre. El color del amarillo azufre es muy típico, es muy característico. No hay muchos colores parecidos al amarillo del azufre y entonces eso llamó a la atención de esa comunidad. Lo que te quiero decir con esto es que siempre las empresas que han estado explorando en República Dominicana han sido empresas extranjeras, salvo que en los años 90 tuvimos algunos esfuerzos menores que hizo Petrolera 1111, que es una empresa más bien no minera, sino marítima de aquí del país, que decidió invertir algunos recursos en exploración de gas natural en la zona oriental de San Francisco de Macorís hacia el Bajo Yuna, la zona de La Guisa, la zona de Sánchez, la zona de Hostos, la zona de Villarriba, Arenoso. Ahí estuvieron haciendo varios pozos, pero el objetivo de esa empresa era encontrar gas natural, más que petróleo directamente. Y en Asua había encontraron gas, pero no en el volumen suficiente que ellos querían. Evidentemente, siempre que tú tengas una zona con mucha materia orgánica, el proceso de descomposición de la materia orgánica te va a liberar gas. Inclusive pasaba siempre en las comunidades rurales nuestras, un siglo atrás, 2 siglos atrás, que cualquier campesino se confundía, estando en la letrina, como se le llamaba, no había inodoro, dejaba caer un tabaco encendido o el pachuché aquel que ellos hacían artesanalmente y explotaba. ¿Por qué? Por la acumulación de gas metano, donde tú tienes materia orgánica. Igual te pasa en un vertedero como el de Duquesa o como el de Jaina. Con frecuencia tú ves incendios. Ese incendio es por el gas metano que se libera ahí. Entonces ellos pensaron que ese gas que estaba saliendo ahí en la zona del Cibao Oriental, la zona del Bajo Yuna, podía ser por descomposición de la materia orgánica, fruto de los arrastres que en el pasado había generado el río Yuna, porque el Yuna es el río que transita por esa zona y no siguieron invirtiendo. Claro, como te digo, no es una empresa de tradición minera, no es una empresa de tradición petrolera, alguien les convenció de invertir algunos recursos ahí y ellos, como empresa marítima muy conocida, muy prestigiosa aquí en el país, decidieron aportar algunos capitales para ese programa de exploración. Al igual que en Asua, una empresa coordinada por un famoso cardiólogo dominicano, estuvo ejecutando algunas exploraciones, pero eran pozos poco profundos, no eran pozos de 1000 metros, 2000 metros, 3000 metros, y es ahí donde entonces en los últimos años, los últimos 4, 5, 6 años, el país a través del Ministerio de Energía y Minas ha hecho esfuerzos con algunos países, tanto con Estados Unidos como con México, con Argentina, con Colombia, con Emiratos Árabes Unidos, hasta con Egipto,
para ejecutar programas de exploración petrolera. Está documentado en la prensa. A mí me tocó acompañar al ministro de Energía y Minas anterior a recibir la propuesta que había presentado Apache International, que hoy día se llama APA International, para explorar petróleo en la cuenca de San Pedro, pero en la parte marina. Diferente a lo que había hecho en el año 79 y en el año 80 la petrolera Las Mercedes, que era un consorcio entre empresas venezolanas dedicadas a la exploración y a la explotación de petróleo y empresas dominicanas vinculadas a la minería, como era el caso de Minera La Altagracia. Te puedo decir con esto, para responder tu pregunta, que hasta hoy todas las exploraciones petroleras las han hecho empresas extranjeras, pero la ley 4833, que es una ley muy vieja, es una ley promulgada por Trujillo en enero del año 1958, plantea con rigurosidad que la explotación tiene que estar a cargo de empresas dominicanas. Y como en el sector minero por muchos años se estuvo planteando la posibilidad de actualizar esa ley y dar apertura, porque el Estado dominicano nunca quiere invertir recursos económicos en la exploración, entonces el presidente de la República ha sometido al Senado de la República un proyecto de actualización de la ley para que pueda tener apertura cualquier otro país o una empresa extranjera, porque ya el gobierno actual ha firmado 2 convenios para exploración petrolera en el país. Uno con el gobierno de Argentina, que tiene mucha experiencia en exploración y extracción de petróleo, y un segundo posterior al de Argentina con el gobierno de Colombia, mediante el cual el gobierno de Colombia se compromete a asistir al gobierno dominicano en programas de exploración. Entonces parece que le han requerido sus asesores legales que necesita redefinir y actualizar el marco jurídico para que una empresa extranjera, pública o privada, en el caso de México, en el caso de Colombia, en el caso de Argentina, podrían ser empresas del Estado, pero en el caso de Estados Unidos o de Arabia Saudita o de Emiratos Árabes Unidos podrían ser empresas privadas. Con la tecnología que hay de esos países desarrollados, ¿pudiera entonces facilitar las condiciones para que ese proceso de exploración y de explotación en el país sea mucho más ágil que en el pasado? Definitivamente. Tú sabes que la tecnología avanza mucho cada día. Y hoy día tú tienes mecanismos de exploración que no los tenías a mano en los años 30, 40, 50. Si cualquiera de los exploradores que vino aquí con la Standard Oil de New Jersey, que estuvo aquí en los años 40, 41, 42, viera la tecnología hoy día, te diría, mira, yo con esa tecnología hubiese hecho maravillas en los años 40 del siglo pasado. Quiere decir que lo que están haciendo las grandes empresas petroleras de todo el mundo es utilizando lo más avanzado que hay en el conocimiento científico y tecnológico para tú poder hacer una perforación, ir haciendo un registro, lo que llaman un log instantáneo en tiempo real de cómo va avanzando la perforadora, vas extrayendo las muestras, va directamente a un laboratorio, el laboratorio te va diciendo el contenido de cada elemento gaseoso que puede estar presente ahí, y eso te da una idea de qué tan favorable o no puede ser esa cuenca donde tú estás explorando. Siempre se ha dicho que supuestamente, es bueno que usted lo diga porque aquí el científico es usted, como que la República Dominicana se encuentra como en la misma cuenca que llega hacia Venezuela en cuanto a petróleo se refiere. Y es así, y es válido. Y la razón es sencilla, no hay que hacer un esfuerzo extraordinario para comprenderlo. Cuando tú chequeas dónde está el petróleo de Venezuela, que tiene las mayores reservas petroleras del mundo, más que Emiratos Árabes Unidos, más que Bahrein, más que Arabia Saudita. Las reservas de Venezuela son superiores a las que hay en Medio Oriente y están en el borde norte de Venezuela, precisamente hacia la cuenca del Caribe. Cuando tú revisas las grandes reservas petroleras de Estados Unidos, están en Texas, que está en el Golfo de México. Y cuando tú revisas las reservas petroleras de México, están en el Golfo de México. Quiere decir que cuando tú miras hacia el oeste del Mar Caribe, que es el Golfo de México, ahí tú tienes la mayor producción de petróleo de Estados Unidos y de México, que son los líderes en esto en la región de América. Cuando te vas a Venezuela, que era líder en Sudamérica en producción de petróleo, porque llegó a producir 8 millones de barriles de petróleo al día, está en la misma franja que corresponde
corresponde a la placa del Caribe. Cuando te vas a Trinidad, que está hacia el este y que explota petróleo y gas, te encuentras que está en la misma placa del Caribe. Y te vas a la zona de Cuba, que está al oeste de nosotros, y te encuentras que también Cuba, en la zona de Varadero, está extrayendo petróleo para su industria. Esto quiere decir que cuando tú revisas, José, los 4 puntos cardinales de la región del Caribe, el este hacia Trinidad, el oeste hacia Estados Unidos y México, el sur hacia Venezuela, el norte hacia Cuba, te das cuenta que donde quiera han encontrado petróleo. Nosotros, como territorio insular de la isla española, estamos en el centro del Caribe. Entonces, lo lógico sería que tú estés en el centro de una placa tectónica que ha ido migrando gradualmente de oeste a este, pero que tiene alto potencial petrolífero, porque recordemos que el petróleo se formó en el pasado geológico cuando un bosque donde había muchos animales quedó sepultado por las capas de sedimentos que llegaron a los fondos marinos. Eso es lo que forma el petróleo. El petróleo es un hidrocarburo que integrado por átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno. Quiere decir que viene de materia orgánica. Siempre que cualquier componente en la naturaleza tenga una fórmula con carbono, hidrógeno y oxígeno, es materia orgánica. Una materia orgánica hubo ahí en el pasado para generar eso. Por tanto, esa materia orgánica, José, no pudo depositarse en un lugar pequeño como Venezuela, o pequeño como Texas, o pequeño como México, sino en una extensa región. Y nosotros somos parte de esa extensa región. Lo que quiere decir que ese petróleo que tú ves salir de Asua a través del pozo Maleno 1 y que salió también del pozo Higuerito 1, te indica que esa franja que tú tienes entre Asua, Bahía de Ocoa, Bahía de Neiva, es una zona altamente potencial para la presencia de petróleo en el subsuelo, y es ahí hacia donde el Estado Dominicano y la sociedad dominicana deben mirar para explorar de forma profunda la posibilidad de petróleo. ¿En qué beneficiaría? Vamos a suponer que en caso hipotético ya se busca la manera de que lo que se encuentre en términos de petróleo sea explotado en la República Dominicana. ¿Hay una garantía de que el pueblo dominicano pueda beneficiarse de esos yacimientos con precios más razonables que los que tenemos? Mira, ese es un buen tema, José. Si tú revisas el antes y el después de los países de Medio Oriente, te vas a encontrar extrema pobreza antes del petróleo, excesiva riqueza después del petróleo. Tanta riqueza hay en Medio Oriente que a veces no hayan qué hacer con ese dinero, y tú ves torres extraordinarias. Ahora te están hablando de construirte una ciudad longitudinal en medio del desierto. Te construyen islas en la zona marina porque hay abundancia de recursos. Supieron aprovechar el buen momento de los altos precios del petróleo y con eso construyeron una economía fuerte, sólida. Yo creo que República Dominicana puede mirarse en ese espejo, mirar el éxito que tuvo Medio Oriente cuando desde el subsuelo sacó ese petróleo que 50 años atrás quizás no representaba mucho, pero a partir del momento en que se disparó el precio del mercado mundial, a partir de ese momento comenzó la bonanza económica de esos países. República Dominicana tiene siempre que depender de otros países. En una ocasión importábamos desde México, en otra ocasión importábamos desde Venezuela, a veces importamos desde Estados Unidos, a veces importamos hasta de Medio Oriente. Y hay un costo de transporte, hay un costo de seguro, hay un costo que te va incrementando lo que es el valor FOB para terminar en un valor CIF, costo, seguro y flete. Yo creo que cuando tú tienes tu propia fuente de producción de un hidrocarburo que lo vas a procesar como combustible para la industria eléctrica, para el transporte, para la industria en sentido general, al final el precio final al que tú lo puedes vender puede ser la mitad
del precio al que tú lo estás comprando hoy día. Porque recordemos que quien te está vendiendo petróleo a ti, México te está ganando, Estados Unidos te está ganando, Venezuela o Emiratos, quien te esté vendiendo te está ganando, porque él va a tomar el costo de producción, le va a sumar su margen de beneficio, la empresa naviera que te lo transporta te va a cobrar con un importante margen de beneficio. A veces subcontratan a otro transportista y te cobran a ti el costo de ese transportista más un margen de intermediación. Todo eso te lo puedes ahorrar tú como país y tú poder comercializar el petróleo aquí a un precio razonable. Alguien podría decir que quizás tú y yo somos muy optimistas, que quizás no va a resultar así, pero otros países lo han podido hacer. Y si otros países lo han podido hacer, Trinidad lo ha podido hacer y es una islita chiquitita. Entonces, si ellos lo han podido hacer, nada impide que República Dominicana lo haga. Yo no quiero inclinarme demasiado hacia el subsuelo en mi condición de geólogo, pero sí creo que el subsuelo del territorio dominicano, así como tiene grandes riquezas en oro, plata y níquel, puede tener también importantes riquezas en función del petróleo que esté en el subsuelo. Si el petróleo, José, llegó a brotar solo, sin que nadie lo extrajera del subsuelo, antes de que William Gapp llegara aquí en 1872, era porque estaba cerca de la superficie. Entonces busquemos mediante un rastreo geoquímico desde dónde vino ese petróleo, porque no te vayas a imaginar tú, ni usted, ni yo, de que se formó un pequeñito depósito ahí y ya. El petróleo no se forma así, en pequeñitos depósitos, en un patio de una comunidad. Esos son grandes extensiones regionales. Por eso tú ves que en el norte de África, cuando un país explota petróleo, el país vecino comienza a perforar, porque dice, aquí también tiene que haber, y lo encuentra. Y fíjate que desde Egipto hasta Marruecos, pasando por Libia y Argelia, tú tienes petróleo. ¿Por qué? Porque es una extensa franja que tiene miles de kilómetros. Y no nos pasaría igual que con la Barrick Gold en ese sentido, de que por no tener nosotros como país una estructura para explotar el oro, tenemos que venir a necesitar el auxilio o permitir que sea un extranjero que lo explote, y no nos beneficiamos en la misma magnitud. Mira, eso es un buen tema que ya se estuvo discutiendo aquí en los años 70, en la etapa final, cuando el gobierno de Antonio Guzmán Fernández, y por eso fue que don Antonio tomó la iniciativa aquel octubre de 1978 de comprar las acciones de Rosario Resources para que la empresa pasara a ser dominicana. Lamentablemente, José, tenemos que reconocerlo tú y yo, aunque no estemos de acuerdo en que así sea. A los dominicanos nos gusta sobrecargar a las empresas públicas. Si el agua es pública, no la queremos pagar. Si la energía eléctrica es pública, no la queremos pagar. Si teníamos una línea aérea, nadie quería pagar un pasaje de avión. Todo el mundo quería que les regalaran un pasaje. ¿Qué pasó con esa mina? Que desde que entró a ser parte del Estado Dominicano, cada senador quería que le nombraran 20 y 30 personas. Cada diputado quería que le nombraran 10 y 15. Cada alcalde quería que le nombraran 20 y 25 personas. Y una nómina que estaba en 400 personas de repente se disparó a 1.700 personas. Y te lo digo porque me tocó a mí en ese momento, por encargo del presidente Balaguer, estando la mina cerrada por un asunto de quiebra, el presidente dio instrucción al Banco Central, donde yo era el subgerente administrativo, que el banco, que era el dueño de las acciones, porque cuando don Antonio compra las acciones, esas acciones pasan a propiedad del Banco Central. Entonces me dice, no, como tú eres geólogo, encárgate de eso. Y era difícil tú reorganizar porque ningún empleado quería salir de la nómina. Pero tú lo que necesitabas eran 400 trabajadores, no 1.700. Wow. Y llegaron a decirme a mí algún trabajo, usted es contrario a los trabajadores. Y yo, no, yo estoy a favor de ustedes. Yo quiero que la mina reabra. Pero con esa carga nominal no podemos reabrirla porque tenemos una carga que lo que vendamos en oro no nos da para cubrir la nómina. Ayuden. Entonces, definan entre ustedes cuáles van a ser los 400 trabajadores que se deben quedar, pero deben ser 400, no 1.700. Ahí es donde hay que cuidar. Yo soy partidario de que el Estado
cuando tenga que administrar una empresa que sea de su propiedad, la administre con un criterio privado y que contrate, por ejemplo, José Peguero, venga, administrame esta empresa como si fuera privada. Yo te voy a pagar como gerente como si tú fueras del sector privado, pero tú me vas a garantizar a mí como gerente de esa operación rentabilidad. Que la rentabilidad mínima que tú me vas a reportar a mí mensualmente, trimestralmente, semestralmente y anualmente no puede ser menos de aquí. Para yo justificar como gobierno ante la sociedad que vale la pena que el Estado invierta recursos económicos en la actividad minera. Esa quiebra que la produjimos aquí en la sociedad dominicana por pasar la empresa del sector privado al Estado creó un trauma. A partir de ahí nadie quiere que el Estado tenga propiedad en la minería porque dice, va a pasar lo mismo que cuando el oro es nuestro. Quebramos la mina y entonces hubo que cerrar la mina y comenzar a licitar para que viniera una empresa extranjera que se hiciera cargo de la reapertura de esa operación. Sí, volviendo al tema del mismo petróleo, es cierto que pasados presidentes de la República Dominicana sintieron presión del exterior, específicamente de los Estados Unidos, para que eso no fuese tocado ni explorado. Usted que tiene conocimiento del mismo. No, realmente no. Eso fue parte del mito urbano que siempre se construye. La gente decía, es que si nosotros tenemos petróleo no le conviene a Estados Unidos. Es todo lo contrario. A Estados Unidos le convendría que todos los países del Caribe tuviesen petróleo. Tú sabes que las grandes potencias normalmente no consumen sus propios recursos estratégicos, porque son estratégicos. Estados Unidos, al igual que Rusia, no consume la totalidad de su producto del subsuelo, sino que prefiere comprar. ¿Sabe por qué? Porque lo que tiene lo quiere reservar para una situación coyuntural estratégica. ¿Qué te dice Estados Unidos? Si eventualmente, y no es que ellos quieran eso, ni tú ni yo querramos eso, pero dice, pero si eventualmente hay una guerra mundial, lo primero que se corta es el transporte marítimo. No hay transporte de petróleo. ¿Con qué yo muevo mis aviones? ¿Con qué yo muevo mis tanques? ¿Con qué yo muevo mis anfibios? Yo necesito combustible. Entonces mi combustible que lo tengo en el subsuelo lo voy a mantener reservado para una situación coyuntural de ese tipo. Y mientras tanto voy a ir consumiendo el petróleo que tenga todo el mercado en mi alrededor. Por tanto, a Estados Unidos le conviene que México le venda, que Venezuela le venda, que Colombia le venda, que nosotros le vendamos y que cualquier país le pueda vender. De hecho, yo te garantizo a ti que si de nosotros como país vamos de manera formal y le planteamos al gobierno norteamericano apoyo en la exploración de petróleo, te van a decir inmediatamente sí, cuente con nosotros, porque a ellos les conviene que en toda la región se identifiquen fuentes energéticas, porque eso es garantía para el desarrollo de ellos mismos y del resto de la región. Por eso entonces también es bueno que usted le aclare, por eso fluctúa tanto el precio del petróleo, dependiendo la reserva que tenga Estados Unidos, dependiendo el reporte que haya del uso de la reserva. Claro, porque es un bien estratégico. El que tiene energía está posicionado en los primeros lugares de la lista estratégica. Con la energía siempre hay un equipo de alto nivel en esos gobiernos que está manejando cómo está el petróleo Brent, cómo está todo lo referente al mar del Norte, cómo está todo lo referente a Arabia Saudita. Cuando tú ves la guerra del Golfo y la gente te dice, eso tiene mucho que ver con el petróleo. Sí, tiene que ver con el petróleo porque a Estados Unidos no le interesaba que un país no amigo tomara control de los pozos petroleros de Kuwait, que en ese momento era un amigo. Entonces Estados Unidos a nivel de energía siempre está contando con la energía disponible en el subsuelo de los países amigos. Si un país no amigo va e interviene ese país y toma control de los pozos petroleros, que fue lo que hizo Saddam Hussein cuando tomó a Kuwait, tomar inmediatamente el control de los pozos petroleros. Estados Unidos dijo, eso es una amenaza energética y no podemos permitirla. No, vamos a actuar inmediatamente para liberar a Kuwait de esa amenaza y liberarnos nosotros de esa amenaza. Quiere decir que en términos de energía, las grandes potencias como Estados Unidos, como China, como Rusia, siempre están pendientes no al hoy, sino al mañana.
Si mañana ocurre tal cosa, ¿cómo yo respondo como país? Nosotros los dominicanos, los caribeños, los latinos, estamos pensando en el día a día. Las grandes potencias están pensando 20, 30, 40 años hacia adelante. Y entonces están considerando siempre en una mesa de trabajo cuál es el peor escenario, qué es lo peor que pueda ocurrir en un momento determinado y qué respuesta tendríamos nosotros para lo peor. Yo te puedo decir a ti que Estados Unidos tiene búnker para una eventual guerra mundial donde la radiación esté afectando y ellos no ser afectados, porque tú tienes túneles que están a 200, 300, 400 metros de profundidad, pensado en eso, no porque ellos quieran que ocurra, pero por si ocurre, están ahí. Tienen reservas estratégicas de medicamentos, de energía, de alimentos, en lugares que ni tú lo sabes, ni el pueblo de ella lo sabe, ni yo lo sé. ¿Por qué? Porque eso es estratégico para fines de ellos, para en caso de una emergencia. Sí. Pero al mismo tiempo, toda la información que ellos manejan está en una reserva estratégica subterránea, a prueba de ataques nucleares. Donde tú no puedes romper la roca, porque buscaron donde la roca estaba más dura, te perforaron un túnel de 300, 400 metros y ahí tienen todo eso. Eso quiere decir que son naciones que están pensando en el futuro, en cuál puede ser el peor escenario que se puede presentar en un momento determinado, mientras nosotros estamos pensando siempre en el día a día, qué pasó ayer, qué pasa hoy, qué puede pasar mañana, pero nunca estamos mirando la distancia hacia el futuro, como miran ellos. Quiere decir que desde el punto de vista energético, esas naciones siempre están pensando en qué puede ser lo peor que puede pasar y cómo ellos responder ante lo peor que pueda pasar. Y es ahí donde toman medidas en ese sentido. Por eso tú ves esas fluctuaciones en los precios, pero ellos tienen mucho control de cómo varía eso. Y si entienden que en algún momento el precio está subiendo y les afecta, sacan reservas de las de ellos, las colocan en el mercado y con eso deprimen el precio a estabilizarlo. Quiere decir que son políticas diarias que van definiendo, buscando siempre el equilibrio. En cuanto a las energías alternativas, ¿hasta cuándo el mundo dependerá de los combustibles fósiles si al mismo tiempo se está diciendo que crecen los parques eólicos, los parques de energía solar? ¿El mundo todavía se espera que dentro de 40 o 50 años dependa del petróleo o eso va a ir reduciéndose? Mira, te puedo decir lo siguiente. Cuando yo era estudiante universitario, en el tramo 1974-1979, ya se decía en la Facultad de Recursos Minerales, que era la facultad a la que yo pertenecía, que al petróleo le quedaban de 10 a 15 años de reserva. De hecho, el gobierno de entonces le pidió a la universidad un estudio sobre la factibilidad de transformar las centrales eléctricas de gasoil y de fuel oil, como derivado del petróleo, a carbón mineral, porque el análisis que se hacía en Estados Unidos en ese momento era que las reservas de carbón eran suficientes para 100, 200 años, sin problema, pero que las del petróleo eran limitadas y que ya había que empezar a migrar hacia el petróleo. Te puedo decir que me encargaron a mí hacer ese estudio, ahí está todavía, lo puedes ver en la web. Ese estudio dio paso a las plantas de carbón Itabo 1 e Itabo 2. Porque ya el gobierno dominicano estaba comenzando a prepararse para que se acabara el petróleo. Oye bien, sí. Sin embargo, todavía tú tienes reservas de petróleo para 100 años más. Lo que te quiero decir con eso es que mientras exista petróleo en el subsuelo, los países que tienen petróleo van a hacer todo el esfuerzo posible para que el petróleo siga siendo un referente. No porque ellos sean amantes del petróleo, sino porque eso es lo que le garantiza rentabilidad económica a esos países y en función de esa rentabilidad es que ellos han adquirido prosperidad y no quieren perder esa prosperidad. Quiere decir que aunque ellos tienen mucho sol y lo pueden usar, no te pueden vender el sol a ti ni a mí. Aunque ellos tienen mucho viento, no te pueden vender el viento ni a ti ni a mí. Aunque tienen mucha agua en los mares cercanos, no te pueden vender agua de mar ni a ti ni a mí, pero sí te pueden vender petróleo que tú no tienes y que yo no tengo, y ahí es donde está la rentabilidad. Eso va a seguir siendo así por las próximas décadas, pues
mientras el petróleo sea un bien de comercialización en los mercados internacionales, los que están manejando esos mercados van a seguir incidiendo en las políticas que tienden a que ese combustible se siga utilizando más allá de que tú puedas aprovechar la energía solar, la energía eólica y la energía hidroeléctrica. Yo creo que usted ha dado una explicación magistral que el pueblo dominicano va a aprovechar al máximo porque se trata de estudios que usted ha hecho, que ha podido constatar y que sobre todo también se ha tomado el tiempo de profundizar para que el pueblo dominicano tenga una respuesta científica de lo que tenemos y cuál es el contexto internacional sobre el petróleo como un combustible fósil y lo que pudiera esperarse en lo adelante. Así que de corazón yo le agradezco la exposición. Hay una pregunta que es de parte de nuestro productor que me decía que qué usted, me pidió que le preguntara que qué usted hace en su tiempo libre para distraerse un poco de forma de hobby. Mira, te diría a ti, le diría a él, además de darle las gracias por la cortesía de la pregunta, que yo quisiera tener ese tiempo de ocio para compartir con la familia, con los amigos, pero la verdad es que la agenda diaria está siempre muy sobrecargada porque hay que estar dictando conferencias en los pueblos, hay que estar viendo problemas ambientales que se producen en diferentes partes del país, tiembla la tierra y la gente te llama porque está confiando en que tú le puedes decir si eso puede derivar en un problema mayor o menor, si hay una tormenta, un huracán, tú puedes estar fuera del país y lo viste cuando pasó Fiona. Yo estaba en Turquía cuando pasó el huracán Fiona, sin embargo, tuve que conectarme desde allá 3 horas corridas con Color Visión para hacer una transmisión a través del programa de Alicia Ortega para orientar al país sobre qué estaba pasando y qué tenía que hacer la gente. Quiere decir que yo quisiera tener cada día 1, 2, 3 horas de ocio, pero lamentablemente las tareas cada día son múltiples y entonces tengo que priorizar lo que son las tareas de la sociedad dominicana. Yo creo que al final del día lo importante es que la gente pueda salir lo mejor edificada posible cada vez que hay alguna amenaza a la naturaleza como tormenta, huracán, terremoto, maremoto, un deslizamiento, un problema de contaminación ambiental, o que en un momento determinado esté sobre la mesa de debate un tema como este de ahora, el del petróleo, y que la gente vea cuál ha sido el pasado, cuál es el presente, cuáles pueden ser las expectativas hacia el futuro con el tema del petróleo. Y por eso siempre pues dedico un poco de tiempo a tratar de ayudar a la sociedad a entender muchas de las cosas que tienen que ver con la geología, con la minería, con la sismicidad, con el medio ambiente. Y siempre lo hago de la mejor buena fe posible porque sé que a alguien puede serle de utilidad. Y si lo que tú haces es útil, por lo menos para una persona, entonces vale la pena que tú hagas el esfuerzo de contribuir con el esclarecimiento de algún tema que en algún momento puede estarse debatiendo en la sociedad o que puede ser de preocupación para una parte importante de la sociedad. Usted lo hace de forma extraordinaria y no quiero desaprovechar su presencia porque yo sé que su tiempo es muy valioso, porque justamente esta semana tuvimos un sismo cerca de Puerto Rico de 6 grados. 6. Ajá, 6.6. Es bastante fuerte, 6.6. Eso es más fuerte que el que tuviste en Puerto Plata el 22 de septiembre del año 2003. Y más fuerte que el que tuviste en la zona de Guánica y Guayanilla, en el suroeste de Puerto Rico, que fue de magnitud 6.4. Este liberó mucho más energía. Afortunadamente fue en la zona marina, al norte de Antigua y Barbuda, y no había emplazamientos urbanos cercanos, y los más cercanos están levantados sobre roca volcánica que es rígida. Y tú sabes que los terremotos hacen daño sobre la parte de suelo, sobre arcilla, sobre limo, sobre arena, sobre grava. Quiere decir que cuando un asentamiento humano está sobre la roca, directamente como está la ciudad colonial de Santo Domingo, que está fundada sobre la roca, entonces se mantiene de pie más allá de la carga sísmica que se pueda producir, como fue este caso de este fuerte terremoto que tuvimos ahí en la parte inmediatamente al norte de Antigua y de Barbuda, de magnitud 6.6 en la escala de Richter. Yo creo que estos temas hay que abordarlos con cierta frecuencia en la sociedad dominicana como un tema de educación a la población. Si la gente sabe qué hacer antes, durante y después de un evento sísmico y sabe cuáles son los terrenos donde
la onda viaja rápidamente y no hace daño, y los terrenos donde la onda viaja lentamente y hace daño, gradualmente la gente va a ir prefiriendo vivir en los lugares de roca donde las ondas viajan rápidamente y por tanto no se pueden amplificar. Y al no poderse amplificar, entonces no te dañan la estructura. Míralo ahí, la Catedral Primada de América, el Alcázar de Colón, la iglesia Regina Angelorum, los museos que están en la calle de las Damas, todas esas estructuras tienen 500 años, han soportado terremotos hasta 8.1, que fue el del 4 de agosto de 1946, y se quedaron de pie. En México se te cayó media ciudad. Pero ¿dónde estaba esa media ciudad que se cayó? En el antiguo lago Texcoco, que es un suelo lodoso, pantanoso. Lo que estaba en roca rígida en el Distrito Federal se quedó intacto con el terremoto de septiembre del 87. Y en Puerto Príncipe pasó igual. Es por ello que esa zona viene siendo la más segura del país, la zona colonial. Así es. Toda la franja que comienza en el río Jaina, en su desembocadura, y va al este hacia Bávaro y Punta Cana, en los 3 kilómetros desde la costa hacia tierra adentro, es la parte más segura del territorio nacional. Si yo tuviese que ayudar en el establecimiento de un plan de ordenamiento territorial, sugeriría concentrar el crecimiento urbano de Santo Domingo, de Boca Chica, de Juan Dolio, de San Pedro, de Valladolid, de La Romana, de Boca de Yuma, de Juanillo, de Punta Cana, de Bávaro, en esa plataforma de roca caliza, porque ahí tú puedes dormir tranquilo el día que haya un evento sísmico mayor, porque tú sabes que la estructura no va a colapsar. Es igual que las personas que viven próximo al malecón, por ahí, sí. Eso tiene una arcilla que les protege. Hay una roca caliza que les protege. Hay algunos lugares donde tú tienes arcilla y arena, como tienes en Guibia, pero ahí se amplifica la onda y te daña la estructura. Sí. Lo ideal es que mientras más rígido sea el sustrato donde tú colocas tu casa, tu escuela, tu hospital, tu puente, mejor va a responder la estructura. De hecho, siempre le digo a la gente que la Biblia dice en el capítulo 7 del Evangelio de Mateo, versículos 24, 25, 26 y 27, que el hombre prudente construye su casa sobre la roca y que el hombre insensato construye su casa sobre la arena, y que eso no es una prédica religiosa, que eso no es un dogma, eso no es un concepto de fe, eso es una práctica adquirida por ellos a lo largo de décadas, viendo que cuando había un terremoto ahí en el Mediterráneo, se caían cosas que estaban en arcillas y en arena, pero las cosas que estaban sobre rocas se quedaban de pie. Y todavía están ahí. Yo acabo de ir a Turquía a ver el desastre que se generó desde Kahramanmaraş y Gaziantep hasta la zona de Hatay y Adana. Todo lo que se cayó en Turquía estaba sobre suelo, y todo lo que estaba sobre roca se quedó de pie, igual que en Haití, y que fui a evaluar lo que pasó en Haití, fui a Ecuador a evaluar lo que se cayó. Todo lo que se cayó en Ecuador, en Manta, en Puerto Viejo, en Pedernales, estaba sobre suelo. Todo lo que estaba sobre roca se quedó de pie. Pero igual en Guatemala, en el año 2012, en San Pedro Zacatepeques, viajé allá, revisé lo que se cayó y lo que no se cayó. Lo que se cayó estaba todo sobre suelo. Fui a Italia, a la zona de Amatriz y de Norcia, una zona destruida con el terremoto del 2016. Y ocurre que todo lo que se cayó estaba sobre suelo. Las cosas que estaban sobre roca se quedaron de pie. Quiere decir que después de yo haber visitado 8 países donde hubo terremotos devastadores, te puedo decir con total y absoluta seguridad que todavía no he encontrado la primera estructura colapsada sobre roca. Que en cada una de esas ciudades el 100% de lo que se cayó estaba sobre suelo, y que el 100% de lo que estaba sobre roca se quedó de pie. No quiere decir, José, que todo lo que está en suelo se cae. No, lo que está mal construido sobre suelo es lo que se cae. Ahora, lo que está bien construido sobre suelo se queda de pie, porque también vi miles de edificaciones en Turquía sobre suelo que se quedaron de pie, y vi miles de edificaciones en Haití sobre suelo que se quedaron de pie, y vi miles de edificaciones en Ecuador sobre suelo que se quedaron de pie. Igual lo vi en Italia. Esto quiere decir que debemos esforzarnos en que la construcción en suelo tome en consideración la máxima amplificación que se pueda producir en ese suelo en función de la máxima aceleración del suelo que se produzca al momento de un terremoto de gran magnitud. En Turquía, el terremoto produjo aceleraciones de 2.1 G. Y lo máximo que consideraba el código era 1.1 G. Quiere decir que la aceleración del suelo, José, fue el doble. Fue el doble de lo que decía
el código de construcción. En consecuencia, ahora como sociedad tú estás obligado a cambiar el código de construcción. Y si buscas la prensa, te vas a encontrar que el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, le dijo a la población a través de la prensa, en una rueda de prensa: hemos aprendido que lo que se cayó era lo que estaba allá abajo en la llanura de suelo, pero que lo que estaba en la periferia, en el perímetro de colina, ahí no se cayó nada. En consecuencia, vamos a construir 200.000 viviendas para la gente que perdió su casa, pero no la vamos a hacer allá abajo, donde se caen. La vamos a hacer arriba, en la colina, donde no se cae. Porque hemos revisado las colinas después de los terremotos y no se ha caído nada en la colina, sino allá abajo en la llanura. ¿Qué hay en la llanura? Yo fui y lo revisé: arcilla, arena, limo y grava. En consecuencia, el suelo vibró fuertemente y las estructuras fallaron. Se fue todo. Se fue todo. Wow, magistral, señores. Esto es un agradecimiento a ustedes, esta exposición brillante del petróleo en materia sísmica de don Osiris de León. Espero que ustedes la puedan aprovechar, así como la he aprovechado yo, porque me ha servido bastante. Usted es un maestro, tiene una explicación sencilla, clara, maneja la parte técnica y sobre todo también esa disposición que a usted le da, esa brillantez de que el pueblo dominicano confía en sus palabras y está atento a incluso hasta su cuenta de Twitter, que es un referente ante cualquier situación. La gente va a consultar directamente a Osiris de León. Gracias inmensa, apreciado y querido José, por esas hermosísimas palabras de apoyo, y ojalá algún día ganarme la mitad de esos créditos que me confiere. Bendiciones. No, usted se merece eso y más, de verdad que sí, y la población dominicana puede tener la garantía de que un profesional de esta categoría siempre está al servicio del pueblo dominicano. Compartan este contenido para que llegue a mucho más personas, y yo espero que usted me distinga después con otros temas también. Así será, Dios mediante. Sí. Abrazos para ti y para todo el pueblo dominicano. Que pasen buenas y nos vemos muy pronto. Bye, bye.